Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Me gustaría ocuparme hoy de repasar una serie de símbolos desde el laberinto, la esvástica y luego toda una serie de cruces que me parece que aluden de manera velada a todo lo que estamos hablando de esta posible versión del cosmos como tierra cóncava, ¿no? Es decir, toda esta idea de la polarización energética doble toroidal de la que estamos hablando, donde habría, digamos, un plano ecuatorial que vendrían a ser dos dimensiones, por lo tanto serían ya las dos aspas de la cruz, y luego un eje polar que vendría a ser otra aspa de la cruz, por lo tanto una cruz con tres aspas, ¿no? Que como vamos a ver ahora aparece en algunas cruces, ¿no? Todo eso, pero también estas aspas de la cruz en el fondo simplemente como una suerte de polarización de digamos, ejes de estructuración energética, porque en el fondo la propia energía opera creando curvas, creando toroides, creando vórtices, ¿no? Por lo tanto, nos parece que en toda una serie de símbolos se puede reconocer más o menos esa idea y esa alusión a un conocimiento probablemente muy antiguo de esta historia a través de altos iniciados, a través de contacto con otras entidades, etcétera, donde de alguna manera esto creemos que siempre se ha sabido, pero también siempre ha habido una lógica de ocultación, porque es consustancial al simbolismo, ¿no? No creemos, como dicen algunos, que el simbolismo se va degenerando, y la mecánica en general que articula el simbolismo se va degenerando, se va invirtiendo, se va infiltrando por elementos exteriores. Creemos que eso no es así, sino que desde el minuto cero el símbolo ya es profundo y simplemente esa profundidad simbólica se va incrementando. Como venimos diciendo, sospechamos que el significado más oculto del simbolismo de la cruz es el que estamos proponiendo aquí. Por lo tanto, el cruce de las tres dimensiones del espacio en el centro de la Tierra cóncava, esto es, en el Sol negro. El cruce del plano ecuatorial y el eje polar que define el doble toroide energético. Pero también y al mismo tiempo las conjunciones astrales que activan de la manera más intensa el que todos estos campos electromagnéticos se acoplen, resuenen, armonicen, siguiendo la metáfora, pero que no es una metáfora en el fondo, de la música de las esferas, porque todo acaba siendo también una suerte de música imperceptible, ¿no? Todo esto lo encontramos representado de la manera más simple en la esvástica, especialmente en distintas esvásticas muy antiguas que aparecen en las más diversas culturas, en las que encontramos cuatro aspas que acaban reduciéndose a dos eses y que justamente es a lo que creemos que hace alusión el nombre de Santa Santorum, de Spiritus Sanctus, de Esbarse Sone, de la diosa Isis, etcétera, etcétera. Es decir, esas dos eses, is, serían, digamos, como la versión más simple de toda esta lógica antiquísima y que las distintas religiones han ido retomando y adaptando, pero que sin que se pierda, ¿no? De ahí que el Spiritus Sanctus, ¿no?, del cristianismo, que remite y el Sancta Santorum como el espacio más oculto del templo, en el fondo creemos que es el sol negro, como el espacio, la cosa más oculta de la tierra cóncava, ¿no?, velada por el velo del cielo. Justamente a veces se habla del velo del cielo y hay todo un simbolismo muy importante del que tendremos que hablar más, que es ese, digamos, desplazamiento de la madre tierra a la madre cielo, que es muy importante en toda esta lógica, pero que en el fondo nos lleva al androginarcado, ¿no?, porque es una Isis transexual que con la excusa de sacar al vientre de la tierra y llevarlo al cielo, lo que hace es llevarnos a la era andrógina, ¿no?, a través, por supuesto, del efecto traumático del falo y del ano, del falo traumatizador andrógino y del ano andrógino, ¿no? La utilización de la esvástica en el nazismo, donde sabemos que también había un culto al sol negro entre sus élites, es coherente con todo lo que estamos hablando aquí. Pero de hecho creemos que, como con muchas cosas más, se ha utilizado el nazismo
por las élites globales occidentales como una estrategia de cortina de humo, de frente, para impedir que se conozca más en profundidad la importancia que tiene el Sol negro. Es decir, el Sol negro está mucho más al corazón del sistema y en un momento dado ha emergido en parte para que, digamos, sea demonizado todo lo que tiene que ver con el Sol negro, asociado al nazismo y por lo tanto de alguna manera desactivado. Y si llegara el caso, porque las élites siempre guardan el plan B, llegar a prohibirlo, de la misma manera que se prohíbe la utilización de la esvástica en determinados contextos, porque se aduce que es un símbolo de elogio del nazismo, etcétera, y de incitación a la violencia y todo eso, que es verdad, porque a un cierto nivel ocurre, pero a un nivel más profundo, así es como funciona el sistema, también se encubre el significado profundo de la esvástica, que es el que estamos tratando de mostrar aquí. De hecho, algo parecido pasa con el androginarcado oculto que se esconde en el nazismo del que ya hemos hablado, ¿no? Es decir, androginarcado oculto que en un momento dado, si fuera necesario desactivar, se desactiva, ¿no? Pasa que en general las élites no están comprendiendo demasiado, no las élites, los investigadores, los académicos en general no están comprendiendo demasiado la importancia que tiene la androginización y el androginarcado oculto y por lo tanto no han debido tirar de repertorio, pero es una esta que se guardan en la manga por si tuvieran que utilizarlo, ¿no? Es un frente que utilizan porque en un momento dado les sirve de frente, les encubre porque y si lo necesitan sacan leyes antisemitas, etcétera, ¿no? Como de hecho hacen, ¿no? Pero porque se están protegiendo ellos, que están más en el corazón, ¿no? Y todo funciona de la misma manera, ¿no? En toda esta simbología que siempre es la de frentes, siempre estamos hablando de eso, porque finalmente los astros son frentes del Sol negro, que es una especie de antiastro, pero que genera la energía visual, energética que, por lo tanto, simplemente estamos aplicando la misma mecánica a todas las escalas y a todos los ámbitos de la realidad, ¿no? Lo que nos parece que, pues, en el fondo es cómo funciona todo esto, ¿no? Más allá de las, digamos, disociaciones disciplinares que el sistema fomenta para que no se comprenda todo él y que cada uno sea simplemente cada sector simplemente contribuya al sistema sin comprenderlo a fondo, ¿no? Por lo tanto, la esvástica, en sus distintas versiones, creemos que nos habla de esta idea del doble toroide energético que estamos proponiendo, esta idea de un cruce de un plano ecuatorial, de un disco ecuatorial centrífugo y un eje polar centrípeto, ¿no? Expresado de una manera, digamos, plana, de una manera sencilla, que al final el símbolo es lo que tiene que sintetizar, ¿no? Una lógica más compleja, pero que el iniciado entiende, ¿no? Es lo importante. Cabe señalar que en el nazismo la esvástica está girada 45 grados, y esto es importante, como vamos a ver ahora, porque los 45 son el doble de 22,5, que a su vez es la inclinación del eje de rotación de la Tierra o bien del Sol, o bien del Sol con respecto al eje ecuatorial, que acaba siendo lo mismo. Por lo tanto, ya aquí está también implícito eso, como vamos a ver ahora en el crismón. La esvástica, ya en el caso concreto del nazismo, está inscrita en un vacío blanco, esa idea de la luz al interior de la Tierra cóncava, ¿no? Aunque se entiende que ese giro produce blanco-negro, ¿no? Y rodeada del rojo de sangre que nos parece que aluden a las corrientes telúricas infraterrenas, que, como decimos, en realidad serían las líneas ley, ¿no? Y que se concentran luego de determinadas maneras, ¿no? Pero que acabarían, en teoría, fluyendo, recogiendo la energía centrífuga del plano ecuatorial y recogiéndola hacia los polos. Recordemos también el interés de los nazis por los polos, ¿no? Por lo tanto, todo esto encaja, ¿no? Por Hiperbórea, ¿no? Todo esto está vinculado. Otro símbolo que nos estaría hablando de la Tierra cóncava y el Sol negro es el laberinto.
En diversas culturas encontramos un tipo de laberinto muy similar que sugieren la estructura que estamos planteando aquí, donde se pueden interpretar, digamos, capas energéticas envolventes, pero que se estructuran en torno a una cruz. Por lo tanto, el laberinto acaba siendo una especie de compromiso entre la geometría de la cruz y la geometría de las esferas o de los círculos envolventes, ¿no? Pero que es justamente lo que está en el fondo de esta polarización de las dos energías centrífugas y centrípetas en tres ejes, y por lo tanto, y también en esta geometría esférica cóncava, ¿no? De hecho, en estos laberintos muy antiguos, que suelen repetir más o menos un mismo esquema en distintas culturas, lo encontramos en el ámbito celta, lo encontramos en el de los indios Hopi. Hay como dos centros muy, muy curiosos, porque hay como un cruce, pero que se produce de manera asimétrica, de manera excéntrica, con respecto al centro del laberinto, que nosotros interpretaríamos como el sol blanco, como el sol dorado, como el sol más cercano, más accesible al perímetro, y luego habría como un lugar más oculto, más absidial, que sería en teoría el sol negro, ¿no? O podría ser una alusión a a este doble juego del positivo, del negativo, del sol blanco, del sol negro, de cómo uno oculta a otro, de cómo uno está más al centro y más oculto que el otro. En el fondo creemos que está implícito en todo este modelo que nosotros proponemos. Un laberinto muy famoso es el de la Catedral de Chartres, muy importante porque a su vez está vinculada a todo el mundo de los caminos de peregrinaje desde el ámbito benedictino, los caminos de Santiago que parten de Francia y que luego llegan a España, pero a su vez a una serie de caminos de estrellas, ¿no? De hecho, el nombre de Compostela, campo de la estrella, ¿no? Tiene que ver con todo esto, ¿no? Y una serie de caminos, digamos, que siguen en paralelo, dos de los tres, las latitudes terrestres del que nos ha hablado Louis Charpentier en el libro El misterio de Compostela, ¿no? Pero lo interesante, entonces, aquí en el laberinto de la Catedral de Chartres volvemos a encontrar el compromiso entre la cruz y las geometrías esféricas o circulares, pero además es muy interesante, al interior ya vemos la rosa, que es también un simbolismo muy importante en todo esto, con 6 pétalos, justamente 6 pétalos como 6 direcciones, ¿no? Dos sentidos de las 3 direcciones del espacio, donde acaba vinculándose todo lo que hablamos aquí, ¿no? El crismón es una de las expresiones, digamos, más tempranas de la cruz ya en el ámbito del cristianismo, pero como sabemos la cruz no es monopolio del cristianismo y es un símbolo muy anterior, ¿no? Justamente lo que estamos tratando aquí de mostrar, que el verdadero simbolismo oculto de la cruz cristiana es este simbolismo más profundo que han comprendido muchas culturas, ¿no? Lo interesante del crismón es que justamente tenemos los 3 brazos, las 3 barras con las 6 direcciones, ¿no? Con los 6 sentidos, ¿no? Que nos habla de todo lo que estamos hablando aquí. Y además los 2 brazos, digamos, inclinados están a 45 grados, que otra vez es esa idea de la inclinación de los 22,5 aproximadamente, ahora vamos a ver que no son exactos, pero se acerca mucho a eso, que luego da 16, una estrella de 16 rayos, pero esos 45 grados ya nos están hablando de la inclinación del Sol y de la Tierra, ¿no? Sea en la versión que sea, ¿no? Pero esa inclinación que es la que nos dicen que es la de el eje de rotación de la Tierra respecto a la eclíptica. El brazo central en ocasiones tiene una cruz pequeña, arriba del todo, ¿no? Junto a lo que leemos en latín como P, pero que es la Rho, ¿no? Que nos dicen que es de Cristos, pero esto siempre es mucho más complejo, porque en realidad ya decimos que no es solo la crucifixión de Cristo, sino que aquí hay toda una idea de hierogamia masculina, femenina, y en última instancia
de proceso de androgenización, donde también es eso, ¿no? Los tres ejes es la trinidad, pero sabemos que la trinidad heteroarcal encubre una trinidad androginarcal, ¿no? Pero sobre todo lo interesante aquí es que el crismón parece también hacer alusión a esa, digamos, asimetría entre la polarización planeiforme ecuatorial, centrífuga, y la polarización lineal centrípeta del eje polar, ¿no? Porque justamente las dos barras de la cruz a 45 grados vendrían a representar como si estuvieran abatidas, como si estuvieran vistas en una visión axonométrica, ese plano ecuatorial, y la cruz vertical vendría a ser el eje vertical que une los dos polos, ¿no? Por lo tanto, nos parece también una expresión como muy transparente de esto que estamos hablando aquí, ¿no? De hecho, el crismón aparece sistemáticamente inscrito en un círculo, lo que parece que confirma todo lo que decimos, ¿no? Y también a menudo aparecen por ahí flores o aparecen rosas, ¿no? También sabemos que el rosetón de las catedrales, sobre todo góticas, y a su vez un movimiento, el gótico, muy vinculado a los templarios, al movimiento templario. Por lo tanto, orden ocultista por antonomasia del cristianismo, ¿no? Los templarios, que luego han continuado, en contra de lo que nos venden, han continuado en las órdenes de hoy, ¿no? Sin duda, ¿no? Que hoy nos gobiernan neotemplarios en la sombra. Hoy estamos completamente controlados por órdenes neotemplarias, ¿no? Y los jesuitas son neotemplarios, y el Vaticano y las órdenes de Malta y todo eso son neotemplarios. Todos trabajan con y los rosacruces también. Hablamos de la cruz, la rosacruz, la alquimia, todo es lo mismo. Todos son distintos nombres para una misma corriente que ha sido continua en la sombra, y que simplemente ha emergido con determinados nombres y en determinados momentos de la historia y en determinados contextos geográficos, pero en el fondo es una corriente única que nos habla de lo mismo, ¿no? Y que ejecuta una agenda única, milenaria, ¿no? Por lo tanto, la barra central del crismón viene a ser ese eje polar, pero que, como decimos, es muy importante esto, es el eje que recoge la carga centrípeta sacrificial, porque en última instancia toda la mecánica energética es una mecánica que, digamos, llevada al plano de lo social, es una mecánica sacrificial. Bueno, de hecho es hierogámico sacrificial. Eso es muy importante. Esa cruz, es decir, la cruz es todo, porque como estamos hablando, la cruz es todo. Son las tres direcciones del espacio y son estas polarizaciones. Pero es especialmente importante y se concentra especialmente, de una manera especialmente intensa, creemos, por la propia lógica, porque hay que concentrar toda la energía de todo el ecuador y de todo ese plano en un solo eje. Por eso el secretismo de los polos. Pero es un eje sacrificial, es un eje de retorno de carga sacrificial, de carga traumática, de carga de sangre, por decirlo así, que vuelve al corazón, que es el sol negro. Para mí esto es muy importante en todo este simbolismo, ¿no? Y como yo, digamos, trabajo a la contra de la mayoría de los investigadores, yo voy desde el símbolo, es decir, yo no trabajo con la deducción, sino con la inducción, pero de muchos símbolos, y con una comprensión, digamos, solapada y paralela de distintas simbologías, de distintas culturas, de distintas épocas. Yo trabajo con la mente que me ha dado una formación como arquitecto y como artista, que me permite trabajar con el símbolo y inducir del símbolo una mecánica y comprender cómo funciona el sistema, o incluso cómo funciona el cosmos. Ya sé que esto a mucha gente parecerá una locura. Por lo tanto, que aparezca el aspa pequeñita de la cruz, que confirma que ese brazo, que esa barra vertical del crismón es como el eje sacrificial, por así decirlo, el eje de la cruz, donde se produce la cruz, ¿no? A su vez esto nos lleva a la cábala, ¿no? Y al cruce de las dos columnas de la cábala en la columna central, que sabemos que es la
la columna sacrificial y la columna fálica androgenizadora, ¿no? Que atraviesa el ano andrógeno sodomizado traumáticamente, que produce la disociación y por lo tanto la apertura de los pétalos de la rosa que caracteriza a los altos iniciados, ¿no? El que los dos brazos inclinados aludan también, digamos, en una visión más plana, más de corte vertical, ¿no? Más de alzado, a todo esto, parece confirmarlo también el que las dos letras, la alfa y la omega, aparezcan justamente colgadas de estos dos brazos y en sus partes superiores, ¿no? Porque parece que es una alusión a esta idea, ya digo, de la inclinación de la Tierra con respecto al Sol y por lo tanto de las inclinaciones de los solsticios, de los dos solsticios con respecto al equinoccio, ¿no? Justamente alfa y omega, solsticio de invierno y solsticio de verano, ¿no? Claro, son 6 meses, ¿no? De manera que esas dos barras inclinadas vendrían a ser los solsticios y la cruz central vendría a ser el equinoccio, ¿no? Que a su vez es en el equinoccio donde se producen los nodos y por lo tanto los cruces. Se vuelve a producir un cruce que es el cruce del analema, ¿no? Que vuelve a ser el 8, que vuelve a hacer alusión, aquí todo se solapa, vuelve a hacer alusión a todas estas mecánicas energéticas toroidales y doble toroidales. Se ha señalado la incoherencia de que la letra griega alfa aparezca en mayúscula mientras la letra omega aparece en minúscula, ¿no? Parece una contradicción, pero en realidad todo esto parece que hace alusión a esto, ¿no? Porque la letra A, alfa mayúscula griega, que es igual que la letra latina y que hace alusión al origen, de nuevo sería, sabemos, la utilizan en el ámbito Illuminati para hacer alusión a la pirámide y a la pirámide truncada, todo lo que estamos hablando también aquí, es decir, la idea de la polarización de la energía desde la materia al espíritu, desde el signo agua, perdón, el signo, bueno, sería ya el signo fuego y el signo aire, ¿no? Pero desde abajo hacia arriba, por lo tanto también los cruces en el sol negro de las dos columnas, en definitiva, que es de lo que nos habla todo el rato Stanley Kubrick en 2001, que encierra muchas claves, creemos, para este modelo de la Tierra cóncava, como vamos a intentar mostrar en próximos vídeos, ¿no? Parece que Stanley Kubrick nos está hablando en 2001, una odisea del espacio, de la Tierra cóncava y del Sol negro, ¿no? Como vamos a intentar mostrar próximamente. Por lo tanto, el origen, nos están diciendo, el origen es la parte de arriba de la A, del alfa. ¿Y eso qué es? Es el Sol negro, es el cruce del Sol negro, el cruce de las conjunciones astrales en el Sol negro. Y el omega, que la colocan en minúscula porque no les sirve la mayúscula y la ponen en minúscula, al final se les acaba pillando en los renuncios. ¿Qué es? Pues es, bueno, se puede entender como unas nalgas, por supuesto, también, porque es parte de eso, porque ya decimos que el Sol negro es un ano, ¿no? Pero también es esa idea del toroide, del doble toroide, de la idea de las curvas energéticas que se abren como dos pétalos en ese caso, ¿no? La omega, por tanto, pero también como, que por cierto es muy parecido al signo de Aries, ¿no? Que no por casualidad es el signo que abre el zodiaco y que está en el equinoccio de primavera, por lo tanto también el comienzo, ¿no? En el fondo comienzo y final es lo mismo, ¿no? Aries, Omega acaban siendo lo mismo y es esa idea de la salida de la energía desde el centro, que nos acaban de decir que es la A mayúscula, la salida de la energía desde el centro hacia el perímetro donde se curva para, digamos, ya ser recogida por el perímetro de la Tierra. Por lo tanto, la luz que se curva, que es otra cosa clave para entender todo este modelo, ¿no? Es decir, y la luz se curva, la luz es todo, es decir, todo lo que vemos es un fluido de luz, que es todo curvo, no vemos nada, no vemos rectas. Las rectas simplemente las interpreta nuestro cerebro
porque son todo curvas, ¿no? Y aquí de nuevo digamos, formación como arquitecto en dibujo artístico, en dibujo técnico, en dibujo perspectivo, en distintas, también me permite comprender que en realidad lo que vemos es simplemente un plano de luz. De hecho, ni siquiera es un plano cóncavo que se proyecta contra nuestra retina y que a su vez, digamos, descodificamos y convertimos en una... pero es toda una descodificación. Lo único que vemos es la proyección de luz, de color, que llega a la superficie cóncava de nuestra retina y que nuestro cerebro educado y programado, esto es muy importante, nuestro cerebro descodifica y convierte en pues una línea, en un plano, etcétera. Pero no vemos planos y no vemos líneas. Esas líneas llegan de manera curva y esos planos llegan como esferas, ¿se entiende? Todo es una descodificación perspectiva, y esto es muy importante para comprender por qué el modelo verdadero, creemos, es el de la Tierra cóncava. Es decir, es esa, digamos, descodificación de una luz que recibe nuestra retina cóncava y convertimos en una visión de la realidad, digamos, programada. Nos han programado para ver el mundo como lo vemos. Eso es importantísimo a todos los niveles, no solo en cuestiones de pura geometría y de pura perspectiva, sino a todos los niveles de lo que consideramos importante y no importante. Todo es programación mental. Pero sobre todo es muy importante esa idea para comprender hasta qué punto el modelo en el que creemos es un modelo aprehendido, es un modelo programado, es un modelo que nosotros construimos en nuestro cerebro a partir de los datos que recibimos de nuestra retina en el marco de una cultura y de una programación mental que en última instancia es religiosa. Por eso aquí juegan un papel tan importante todos estos simbolismos, que en el fondo son simbolismos producidos por los altos iniciados, y que nos terminan que creamos en la realidad de algo que es una pura construcción de nuestro cerebro a partir de los datos que nos dan los receptores cóncavos de nuestra retina, de nuestras dos retinas, ¿no? Por eso los simbolismos del ojo son tan importantes en todo esto, ¿no? Porque finalmente el simbolismo justamente de Horus, de Ra, de los rayos, de los rayos del sol, del sol. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, el sol, es decir, nuestros ojos son una especie como de fractal de la Tierra cóncava, ¿no? Por eso cuando algún seguidor dice que el sol se pone o sale detrás del horizonte de la Tierra, ¿no? Dice, es evidente, yo veo el horizonte, por ejemplo, en una puesta de sol en el mar, y veo que el sol sale por detrás del mar, ¿no? O el sol se pone por detrás del mar, ¿no? Y yo le diría, no, yo creo que no estás viendo el sol, lo que estás viendo son unos rayos de luz, un chorro de luz que llega a tu retina y la reciben los receptores cóncavos de tu retina. Y entonces tú descodificas y entonces viene a tu mente eso que te han dicho, te han enseñado en el colegio, te has visto en las películas, de que la Tierra es redonda, y entonces dices, el Sol está detrás de la Tierra redonda. Pero es una construcción de tu cerebro. En realidad tú no estás viendo el Sol detrás de la Tierra, estás interpretando que está detrás de la Tierra porque te han hecho creer en eso. Pero en realidad lo único que estás viendo es, de alguna manera, media circunferencia, es decir, media circunferencia hecha de un montón de pequeños rayitos de sol que se han agrupado formando media circunferencia y que llegan a la superficie cóncava de tus retinas, pero que en realidad desde nuestra interpretación sería un rayo curvo de muchos rayitos pequeñitos de sol que llegan desde el planeta Sol, que gira alrededor del Sol negro, y que llegan inclinados, pero que justamente en ese momento están empezando a tocarte a ti. Entonces no llegan todos, solo llegan la mitad de la circunferencia, solo llega media circunferencia hecha de miles de puntitos de luz
que como tienen mucha intensidad, pues digamos se han cohesionado, igual que cuando yo utilizo una manguera y cuando la manguera de agua tiene mucha presión, el agua va junta, ¿no? Y consigo regar muy lejos. Y cuando tiene menos presión, pues el flujo de agua se abre. Algo parecido. Yo creo que la luz que nos llega del sol es una luz que de alguna manera, por utilizar este símil del agua, sería una luz que tiene mucha presión, que está proyectada con mucha fuerza y por lo tanto consigue durante mucho tiempo cerrarse aproximadamente. En el fondo entendemos que se va abriendo, se va, digamos, desflorando. Aquí también otra vez la idea de los pétalos, la idea de los pétalos, la idea de la rosa, se va abriendo en pétalos, ¿no? La luz, y va, digamos, reflejándose e iluminando todo lo que le rodea y abriéndose como una luz, como pétalos, digamos, genera la luminosidad del cielo, etcétera, y eclipsa lo que está al otro lado de la tierra hueca, ¿no? Algún otro seguidor en los comentarios dice, pero es que si la tierra fuese cóncava, entonces veríamos el otro continente enfrente. Yo diría, bueno, si la tierra fuese cóncava y midiese 10 metros de diámetro y cupiésemos, yo qué sé, 5 personas, ¿no? Como los arquitectos locos que hacen viviendas redondas, ¿no? Circulares, pues sí, veríamos el otro lado. Pero estamos hablando de una tierra muy grande que es como un fluido, todo es como un fluido, la luz es como un fluido y es un fluido que no es transparente. La transparencia también es luz, la transparencia es luz, es decir, ¿se entiende? La transparencia no es luz. Nosotros no vemos la casa que está a 50 metros al otro lado de la calle. Lo que vemos es la luz que se refleja y que llega como un fluido a la superficie cóncava de nuestras retinas. Por lo tanto, en el fondo, todo es opaco, no vemos, nada es transparente. Todo está inundado de luz, ¿no? Y al final no habría tanta diferencia entre la luz y la oscuridad, ¿no? Porque la luz es opaca, por así decirlo. La luz nos opaca otra luz que está detrás. Es decir, por lo tanto, todo esto parece encajar muy bien, ¿no? Y todo este simbolismo de las rosas que se abren, ¿no? Las rosas que se abren y tapan otras rosas, los pétalos que se abren y tapan otras rosas, ¿no? El simbolismo de la rosa cruz, que es muy importante también en todo esto, ¿no? Por lo tanto, la barra vertical del crismón parece que hace alusión a todo esto y además justamente aparece con la S abajo, que bueno, se puede interpretar como la serpiente del árbol de la vida, pero también como Set, Saturno, Satanás, la serpiente del inframundo, ¿no? Justamente desde abajo sube la serpiente hacia arriba, ¿no? Y se puede interpretar como todos estos simbolismos, ¿no? Acaba siendo la I y la S, de la que vamos a hablar ahora más porque aparece luego en muchos, ¿no? Al final todos estos simbolismos se solapan. Y luego otra cosa interesante que encontramos en el crismón y que luego sigue apareciendo en otros símbolos es que las aspas de la cruz se ensanchan hacia el exterior, son más anchos hacia el exterior sistemáticamente. Y nos parece que esto hace alusión también a toda esta mecánica energética toroidal y doble toroidal en la que la energía se curva a medida que se acerca al perímetro interior de la Tierra cóncava. De hecho, estas aspas ensanchándose hacia el exterior vuelven a aparecer en la cruz templaria de una manera ya mucho más evidente y mucho más intencionada, ¿no? Pero que vemos como hay una continuidad entre todo este simbolismo, ¿no? Los templarios ya lo hacen de manera muy la cruz templaria también en ocasiones aparece inscrita en un círculo, ¿no? Esa misma idea de la tierra hueca y sugiriendo toda esta lógica energética de la que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, hay una cruz templaria, en realidad hay muchas cruces templarias, de todo esto se podría hacer un estudio mucho más detallado, pero con este vídeo pretendo simplemente hacer una panorámica general de todos estos simbolismos, ¿no? Pero que sin duda vamos a encontrar más en estas órdenes más esotéricas como los templarios, ¿no? Y así en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Vallobar, en Huesca,
es como si hubiesen dibujado de alguna manera el negativo de la cruz templaria, y se hace como más explícito este doble toroide, ¿no? Que también en realidad puede ser como los pétalos de una flor, es decir, ya digo, todo se acaba solapando, pero parece demasiado intencionado que una cruz templaria antigua, me parece que es siglo XII o XIII, nos esté hablando ya de todo esto, ¿no? La misma idea de las aspas curvas la encontramos en la cruz de la Orden de los Caballeros Teutones, que sabemos que es la orden, digamos, hermana de los templarios, ¿no? En el ámbito germánico, y que luego inspira el nazismo, ¿no? Por lo tanto, atando cabos, pues entendemos muy bien de dónde sale el nazismo, ¿no? Lo interesante de esta cruz es que además es negra, ¿no? Es negra, ya no se está hablando del sol negro, y blanca al exterior, ¿no? Es decir, parece que nos habla de esa idea de que hay un sol negro en el corazón del sol blanco, es decir, que el sol blanco enmascara el sol negro, ¿no? Los templarios utilizaban también en ocasiones una cruz con dos brazos horizontales, ¿no? Como en esta de la iglesia del Santo Sepulcro de Torres del Río, en Navarra, ¿no? Por supuesto, Santo Sepulcro, ¿no? Jerusalén. Volvemos a encontrar la SS. Recientemente se ha hablado de la sábana santa y del santo sindone. Otra vez las mismas ideas, ¿no? Del SS, la sábana que tapa, la sábana blanca que oculta el verdadero, de todos los juegos, ¿no? Esta cruz con dos brazos horizontales se denomina en términos generales la cruz patriarcal, y nosotros creemos que es una alusión también a esta idea de las tres direcciones del espacio, digamos, proyectadas en un plano, ¿no? Y la, digamos, preponderancia es decir, la idea de la preponderancia de la vertical, ¿no? Es decir, la idea que también está expresada en el Crismón, aquí aparece expresada de otra manera, pero otra vez con las tres aspas, ¿no? Es muy interesante porque nos están diciendo que la cruz, en el fondo, nos está hablando de una cruz espacial que es la que nosotros creemos que configura la Tierra cóncava en su interior, ¿no? Una versión de esta cruz patriarcal, vinculada también a los templarios, es la cruz de Caravaca, que aparece sostenida como por dos angelitos gemelos, ¿no? Estamos aquí otra vez con la importancia de los rituales de gemelamiento, Illuminatis, ¿no? También muy importante en el ámbito templario, ¿no? Trabajaban con estas historias de gemelos, creaban encomiendas gemelas, había gemelaridades, ¿no? También los caballeros de la tabla redonda, ¿no? Con también esa idea de la duplicidad, ¿no? La duplicidad de los caballeros en torno a la mesa. Pero aquí en la cruz de Caravaca, que si no recuerdo mal fue la que se utilizó en Alcácer con doble S, Alcácer, fijaros qué interesante, qué terrible quiero decir, pero qué interesante que justamente la doble S del sol negro y la cruz de Caravaca con esos dos angelitos que muchas de las imágenes aparecen justamente creando esa idea de la S también. Es decir, esos dos angelitos son las S, son las serpientes, son los dos gemelos, son Hércules y Ficles, son los Dioscuros, son muchas cosas, ¿no? Son los gemelamientos, el abuso infantil, la traumatización, los rituales de gemelamiento Illuminati, es la disociación, todo es lo mismo, ¿no? Todo acaba remitiendo a lo mismo, ¿no? Pero entonces los angelitos ahí sujetando la SS, y en concreto en algunas de las representaciones de la cruz de Caravaca se la denomina la Santísima Cruz de Caravaca, Santissi, Santissi, y de hecho leemos S Santissi, Isis, por lo tanto SS y Isis, la Santísima Cruz. Ya nos están hablando que tiene que ver Isis con la cruz y se crucifica al Cristo. No, eso es una versión muy superficial. Todo esto está vinculado, ¿no? Es porque en el fondo la verdadera traumatización, la verdadera cruz es la de la mujer, es la de la maternidad. Esto es importantísimo entenderlo, y ahora lo vamos a ver también en el logo jesuita, ¿no?
Por lo tanto, aquí la doble, la santísima, ¿no? También habría que hablar del generalísimo Franco, ¿no? De la serenísima de Venecia. Aparece esa misma idea en muchos, ¿no? En muchos, pero los iniciados enseguida reconocen y saben de qué están hablando, ¿no? Y otra versión la encontramos en la otra versión de esta cruz patriarcal con dos barras horizontales, la encontramos en la cruz de Lorena, de que ya hemos hablado un poco, ¿no? Oro, ¿no? Horus, Lorena. En ocasiones, ¿no? Por lo tanto, la idea de la androginia, ¿no? La Lorena como andrógina. En ocasiones también con las aspas curvas, ¿no? Como vemos aquí en el escudo de Eslovaquia, ¿no? Que sigue hablándonos para nosotros de estos campos energéticos doble toroidales, ¿no? Y luego toda esta idea del doble toroide también lo encontramos en toda una serie de órdenes, la orden de Alcántara, la orden de Calatrava, la orden de Montesa, la orden de Santiago, que algunas de ellas han dado continuidad también a los templarios, en concreto en España, la orden de Montesa y la de Santiago, si no recuerdo mal, son las que dan continuidad a la orden templaria, cuando la desactivan, porque sabemos que es una gran siop para, pues eso, siempre para, como hacen con el nazismo, fue un poco la misma, para retratarlos como los malos. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos, por lo tanto acabamos con los malos, pero la mecánica del mal sigue trabajando en el corazón, ¿no? Por lo tanto es una siop de cara a la galería, ¿no? Y lo interesante de estas cruces, que son todas ellas muy similares, es que además las aspas de la cruz se rematan por flores de lis, donde volvemos a encontrar esta idea, ¿no? Que ahora vamos a ver, ¿no? Esta idea de los pétalos de las flores que se curvan, que se abren, como la luz, como los toroides, ¿no? Al llegar al perímetro, ¿no? Y en concreto, en la cruz de la Orden de Santiago, vemos también esa idea de la cruz que se clava, de la cruz agresiva, la cruz fálica, la cruz sodomizadora, en definitiva, que es muy importante también en el logo jesuita, como vamos a ver, de manera más que evidente, porque se clava sobre Horus, que sabemos que es el ojo izquierdo, que es el ano de su tío Set, que es la serpiente, que es el sodomizador, etcétera. Es súper evidente, ¿no? Pero la mayoría de la gente no lo sabe, ¿no? De hecho, la flor de lis, aunque no es una cruz y nos saldríamos un poquitín del tema de las cruces, en realidad hace alusión a todo lo que estamos diciendo, porque como decimos, en el fondo el símbolo de la rosa y el símbolo de la cruz, el símbolo de la flor y el símbolo de la cruz están vinculados, como en el fondo estamos diciendo, ¿no? Entonces, justamente la flor de lis, el símbolo de la flor de lis se inspira en un tipo de flor de lis concreto, donde aparece una forma muy extraña, una especie de polarización, así como la que estamos hablando aquí, como donde hay una alusión a las 6 direcciones del espacio, y esta alusión también como de la vertical, que es muy diferente, que es más picuda, más puntiaguda, y luego las dos laterales que se abren, como, es decir, esto que ocurre naturalmente en algunas de estas especies de flores de lis, de nuevo parece que está haciendo alusión a todo esto, a la idea de las 3 direcciones del espacio, con 6 sentidos, con 6 polarizaciones, pero con la polarización vertical más importante, ¿no? En realidad, además, todo esto está vinculado al simbolismo de la Trinidad, ¿no? Es decir, la Trinidad también es esto. La Trinidad son los 3 ejes, espaciales, y la Trinidad es también, digamos, todo esto, el cruce del hombre y la mujer en el andrógino. La Trinidad son también las 3 eras de las que nos ha hablado Aleister Crowley, de las que hablamos siempre, ¿no? Los que nos siguen ya lo saben. Era matriarcal de Isis, era patriarcal de Osiris, era androginarcal de Horus, ¿no? Pero justamente es lo que está implícito en la flor de lis, y de nuevo la idea de que la columna central es la columna traumática,
decir, ese pétalo central es es el eje fundamental de toda esta estructura toroidal vorticial, pero es también el falo que asciende al ano, ¿no? Al ano traumatizado, androginizador, ¿no? El andrógeno se produce mediante traumatización, mediante sodomización traumática, ¿no? Por lo tanto, al final todo acaba casando y es muy lógico que en estas cruces de las que hemos hablado antes, de estas órdenes, Alcántara, Calatrava, Montesa y Santiago, aparezcan rematadas por flores de lis, ¿no? Por lo tanto, la flor de lis, digamos, remite a todo esto, ¿no? Los 6 pétalos de la flor de lis, que ya decimos que se encuentran en la naturaleza de una manera muy curiosa, ¿no? Con esta como polarización en los 3 ejes, ¿no? Y con esta, digamos, también polarización más marcada de la vertical, ¿no? Todo esto es muy interesante, y luego ya en el símbolo en sí, más estilizado, vuelve a aparecer algo parecido, esa idea de las geometrías curvas, de las geometrías toroidales que se abren, ¿no? Es esa idea del eje y al mismo tiempo del toroide que se abre, ¿no? Como, ¿no? Parece que está presente, y de hecho, si hacemos una pequeña operación también de Photoshop y duplicamos la parte de arriba desde ese aro que lo cierra, justamente vuelve a aparecer una geometría muy parecida a la que estamos proponiendo aquí. Por lo tanto, nosotros creemos que también esto es una alusión velada a la Tierra cóncava y al Sol negro. Y por supuesto también en el caso de flor de lis, ya lo hemos dicho, a la Trinidad androginarcal encubierta detrás de la Trinidad heteroarcal, y por lo tanto la importancia del falo androginizador, ¿no?